Padre amado, gracias Señor por ese nuevo día, esa nueva semana. Gracias Señor por tu gran fidelidad, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias Señor por amarnos. Gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu amor. Y Señor, gracias por esa iglesia que has levantado aquí en Murcia, Señor, como un faro, una luz en la oscuridad, en las tinieblas, Señor, para proclamar el nombre precioso de Jesucristo, ese nombre exaltado sobre todo nombre en que tenemos salvación. Pido, Señor, que bendigas este culto, ese tiempo de predicación, Señor, que sea a tu agrado, Señor, a tus oídos, pero también para la bendición de los hermanos y las visitas, Señor, que salgamos de aquí, Señor, fortalecidos, amándote más y con más ganas de servirte y ser sumisos a tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y pido, Señor, tu ayuda en estos momentos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien, estamos en la serie de mensajes sobre historias con verdades eternas. Es otra forma de hablar de las parábolas del Señor Jesucristo. Él se reunía con sus discípulos y les contaba historias, parábolas, para enseñar verdades. Y pues hoy tenemos el cuarto mensaje, la parábola de los talentos. Y para refrescar vuestra memoria, hemos dicho que una parábola es una historia que enseña una verdad central. Pues esta mañana continuamos con esa serie y pues si te pregunto cuál es la parábola más conocida de todas las palabras del Señor Jesucristo, ¿qué dirías? Probablemente responderías lo de la de buen samaritano, tal vez. Si te pregunto qué parábola muestra mejor el amor del Padre, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Si te pregunto cuál es la parábola más aterradora, lo de la semana anterior, ¿verdad? La parábola del rico y el Lázaro, que vimos la última vez. Pero si te pregunto ¿qué parábola nos enseña más sobre cómo vivir nuestro día a día? Sin duda sería la parábola que vamos a analizar hoy, la parábola de los talentos. Y hoy vamos a hablar de cómo ser buenos administradores de los recursos y bienes que nos da Dios. Y como durante las próximas semanas vamos a tocar esos temas relacionados con la mayordomía, me gustaría añadir, cuando uno va al médico para su revisión anual, se suele empezar a examinar diversos puntos de su cuerpo, preguntando, ¿te duele esto? ¿Te duele esto? ¿Y qué tal esto? Y si gritas de dolor, puede ser debido a una de dos cosas. O el médico es un bruto que está presionando demasiado, sin la sensibilidad adecuada, o más bien hay un problema. Y el médico dirá, pues no me gusta esto, mejor hagamos más pruebas, no debería doler ahí. Entonces, lo mismo ocurre cuando los pastores predican sobre la responsabilidad en cuanto al dinero o los bienes que Dios nos da. Y algunos miembros se quejan criticando el mensaje o al pastor. Y eso es debido a que o el pastor está presionando demasiado con falta de sensibilidad, o quizás hay algún problema en tu vida espiritual. En ese caso digo, amigo mío, necesitamos el gran médico porque no debería doler ahí. ¿Por qué? Porque digo esto, si un cristiano tiene las prioridades correctas y está intentando honrar a Dios con sus bienes, no tendrá ningún problema con este mensaje hoy. Bien, con esto como base, voy a dar un resumen antes de examinar la parábola en detalle. Esta parábola, un hombre iba de viaje, así que llamó a sus siervos 3, y pues dio a cada uno una suma de dinero grande, llamado talentos. Dio 5 a uno, 2 a otro, 1 a tercero. Y tras distribuir los talentos, él se fue de viaje con la esperanza de que sus siervos fueran fieles durante su ausencia. ¿Os suena?
Y cuando el amo regresó, les pidió cuentas de su administración. 2 hicieron muy bien, 2 fueron hallados fieles, devolviendo el doble de lo que le había dado. Y los siervos fueron reconocidos y recompensados. El tercer siervo, sin embargo, muy mal, no había hecho nada con lo que se le había confiado. Ahora, esta historia está dirigida no solamente a los discípulos en el primer siglo, escuchando a la voz del Señor. Esa está la palabra de Dios para nosotros hoy, amén. Nosotros creemos que la palabra de Dios es para nosotros en cada momento, en cada siglo. Y como cristianos esperamos el regreso del Señor Jesucristo algún día a esta tierra, ¿verdad? Amén. Esa es nuestra esperanza, y la esperanza bienaventurada. Y somos como esos siervos y esperamos el regreso de nuestro amo. Ellos esperaron el regreso de su amo. Y esa historia nos enseña algunas lecciones sobre lo que debemos hacer mientras tanto estamos aquí en esta vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y el tema de la parábola central es cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Hoy vamos a descubrir 5 principios maravillosos sobre la responsabilidad, la administración responsable. Entonces, para ser buenos administradores de los recursos y los bienes de Dios, tenemos que comprender que lo que tenemos no es nuestro. No nos pertenece, ¿verdad? Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿quién? ¿Qué? Sus bienes. Los bienes pertenecen ¿a quién? A Dios, al amo aquí en ese texto. Les entregó sus bienes. Lo que se le dio a estos siervos no les pertenecía. Siguen perteneciendo ¿a quién? Al amo, al dueño, y se le llama sus bienes, y se considera su propiedad. Entonces, su labor era administrar lo que se le había confiado. De igual manera, debemos nosotros recordar que todo lo que tenemos pertenece ¿a quién? A Dios, amén, nuestro amo, incluso hasta la vida y el aire que respiramos, amén. Es un regalo de Dios. Todo eso pertenece a Dios. En el Salmo 24:1 dice de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece. Él es el creador, el dueño, Él es el jefe, el propietario de todo. Y en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo pertenece a Dios. Y hasta que no reconozcamos esta verdad, no seremos buenos administradores de lo que se nos ha confiado. La palabra bíblica para nuestra función es administrador, o más antiguamente mayordomo, el que estaba encargado de los bienes de su dueño, de su amo. Entonces quiere decir, todo eso quiere decir que no es tu tiempo, no es tu dinero, ni tus habilidades, no es tu casa, no son tus hijos, no es tu familia. Todo lo que tienes es un préstamo de Dios. No eres y no somos dueños de nada. Tú eres simplemente el administrador de lo que pertenece a Dios. Eres su siervo, no su socio. Nacimos con nada y salimos con nada, menos la vida eterna. Amén. A eso sí se puede sacar de este mundo del Señor la vida eterna. Entonces tenemos que reconocer para ser buenos administradores que todo pertenece al Señor. Número 2, no nos da más de lo que podemos manejar. El dueño sabe. Esa parábola ha resultado confusa para muchos debido a la palabra talentos. Cuando yo digo talento, ¿qué viene a tu mente? Una habilidad, tocar violín, cantar, tocar la nariz, lo que sea. Un momento. Tenemos esta confusión de
de qué significa talento. La habilidad de hablar otros idiomas, de esa persona tiene un talento para negocios, esta persona tiene un talento para, no sé qué, cocinar. ¿Hay algunos buenos cocineros aquí? Yo sé que hay algunos. Muy bien. Entonces, en el griego original, la palabra talentón se refería a una enorme suma de dinero. Entonces, su valor dependía si era un talento de cobre o plata o de oro. Y algunos comentaristas afirman que un talento equivale a 6,000 denarios. ¿Sabe qué es un denario? El denario es lo que ganaba el sueldo de un día, un denario, ¿vale? Un denario, entonces 6,000 denarios serían salario, he hecho los cálculos, tengo calculador en casa, y 6,000 denarios sería el salario de un obrero 23 años, ¿vale? Imagina 23 años. Para ponerlo en términos que podemos entender, vamos a suponer que tú tienes un trabajo, no sé, normal, corriente, vamos a decir 15 euros a la hora, ¿vale? ¿Esto es mucho o poco? No lo sé. ¿Mucho? Bueno, he hecho 15. 15 euros por hora, 40 horas por semana por 20 años. Un talento equivaldría a unos 625,000 euros. ¿Vale? Un talento, 625,000 euros. También puede resultarnos un poco desconcertante que cada uno de los siervos de esta historia no recibieron la misma cantidad. Dios es el dueño de todo. Él puede dar 5 a uno, a 3 a otro, uno, o a nada, a ninguno. El amo le dio a ese de 5 talentos y a otro lo que quería. Decimos, un momento, esto no es justo. Pero debemos comprender que el amo conoce bien sus siervos, sus capacidades, sus habilidades. Y por eso le dio a cada uno según su capacidad, dice la palabra de Dios. Nuestra labor no es quejarnos que algunos tienen más o algunos tienen menos. Dios está encargado de todo esto, ¿verdad? Si alguien ha recibido más que nosotros. Nuestra labor es sacar el máximo provecho de lo que se nos ha dado. Amén. Lo que Dios nos ha dado a ser fiel administrador de lo que Dios nos ha dado. Y si no podemos ser un Moisés, podemos ser un Aarón. Amén. Y quizás no tengas el don de servir como un apóstol Pablo, pero puede ser como uno de los que le apoyaba, le acompañaba. Cada uno tiene su lugar en esta obra de Dios, en la mies del Señor. Entonces volvemos a la historia. El amo dio al primer siervo 5 talentos. Y he hecho los cálculos aquí, sumando más o menos, calculando 625,000 euros por 5. Ese es un año. 5 talentos sería 3,125,000 euros. El segundo recibió 1,250,000 y el tercero recibió solo un talento, nada más. 620. ¿Quién quiere aquí un talento? Medio talento, un décimo. Dame el diezmo, Señor. Y aunque existe una gran diferencia entre 5 y 2 y 1, cada uno recibió una cantidad enorme de dinero, ¿verdad? Si nuestros cálculos están bien. Entonces, los versículos 16 a 18 nos muestran que el amo tenía razón al evaluar a sus siervos. Dice en versículo 16, y él que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Amén. Bueno, asimismo él que había recibido 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, resumiendo aquí, los dos pusieron el dinero de su dueño a trabajar para ganancias de inmediato y gracias a su trabajo y esfuerzo pudieron duplicar la inversión de su amo. Y pues con todo eso quiero enfatizar unas cosas aquí, algunos principios. Mire esto, la Biblia no está en contra de negocios.
negociaron. La Biblia no está en contra de inversiones, intereses, préstamos, capitalismo, ganancia, dinero, tener propiedad o riqueza. La Biblia sí está en contra de deuda no manejable, fraude, soborno, engaño, chantaje, robo, el amor al dinero, pereza y la falta de diligencia y la falta de no proveer para mi familia con trabajo honesto. Y todo eso podemos ver en otro día. Pero eso es lo que dice la Biblia en cuanto al dinero y a los que quieren ser buenos administradores. El tercer siervo no fue igual de fiel. Se fue y enterró su bendición. Entonces, se nos da todo lo que podemos manejar. Dios sabe lo que tú puedes manejar y lo que tú no. ¿Qué sería demasiado? ¿Qué sería demasiado poco? Hay un proverbio acerca de eso. Entonces, el tercer principio de la administración responsable es comprender que seremos responsables de lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, ¿quién aquí le gustaría recibir una llamada de Hacienda? ¿Verdad? Eso ha pasado a algunos aquí, me ha contado, ¿verdad? Digo. Entonces, para ver cómo está el negocio, las finanzas, cómo está manejando el dinero, para examinar tus finanzas, pero peor o mejor, como lo quieres ver, algún día Dios nos va a citar, nos va a llamar para dar cuenta de lo que hemos hecho. Y si lo creemos intelectualmente, lo sabemos, la Biblia enseña, pero realmente lo ponemos en práctica en nuestras vidas. De todo que tenemos que dar cuenta a Dios por lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo advierte a los romanos en Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No de tu vecino, no de tu esposa, de tu marido, no de tus hijos, no de tu jefe. Tú tienes que dar cuenta de ti mismo, por ti mismo, delante de Dios. Entonces no hace falta mirar a otros o Entonces nosotros solo tenemos que mirar a nosotros. Si yo soy fiel en lo que Dios me ha dado, ¿no sería una vergüenza no estar preparados cuando tengamos que rendir cuentas? ¿Quién está aquí listo para el regreso del Señor? O hay cosas que todavía faltan. O sea, algunos dicen, bueno, yo quiero ver mi nieto, o yo quiero ver mis bisnietos, o yo quiero ganar ese primer millón, o yo quiero terminar la universidad, quiero casarme, quiero tener 5 hijos, o lo que sea. ¿Hay alguien que está listo, preparado para el cielo? Yo sí, yo estoy preparado. Si el Señor vuelve hoy, no tengo remordimientos ni ninguna cosa para quedarme aquí. Entonces, dice aquí debemos estar preparados para rendirnos cuenta. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, también hay un versículo que no debemos ser como Adán. Cuando pecó, se escondió del Señor. Por vergüenza, había pecado, había escuchado la voz de su esposa y la voz del serpiente y había pecado, y en vez de buscar comunión con el Señor, se alejó del Señor, avergonzado, ¿verdad? Y pues dice ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, haz lo correcto y no tendrás nada de avergonzarte, ¿de acuerdo? Hazlo bien y pues lo dejas en la mano del Señor. Entonces hemos visto 3 puntos hasta ahora. Hemos visto, para ser buenos administradores tenemos que reconocer que no tenemos nada nos pertenece. Dios no nos da más de lo que podemos manejar. Y pues 3, seremos responsables de lo que hemos hecho con lo que nos ha dado Dios.
Ahora, el cuarto principio de la mayordomía es comprender que lo que hacemos con lo que se nos ha dado revela nuestro concepto de Dios. Revela nuestro concepto de Dios. Entonces vemos aquí en versículo 20 el informe de los primeros siervos. Aquí, llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, yo no sé cómo lo hizo con ¿cómo se llama? Caretilla. ¿Cómo trajo todo eso? Oro o plata, pero lo trajo. Había 5 talentos y trajo otros 5 talentos, versículo 20, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entonces, el Señor dice esas famosas palabras, como dije, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son palabras famosas que todo el mundo quiere escuchar algún día. Sería bueno escucharlos antes de tu funeral, pero después también es bueno. Pero delante del Señor, escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, en primer lugar, el segundo, en versículo 22, dijo lo mismo, aquí 2, me dice 2, aquí 2 más, y las mismas palabras en versículo 23. Entonces, en primer lugar, ambos siervos recibieron la alabanza del amo. Amén, qué bueno, qué bueno, que el Señor está observando y está esperando que seamos buenos mayordomos con lo que nos ha dado. Amén. Sé que existe la idea común de que todo cristiano oirá a Jesús decir estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, cuando llegamos al cielo. Pero ¿es verdad que todos vamos a escucharlo? No, depende de lo que has hecho con tu vida aquí. No creo que sea cierto. No creo que Jesús diga bien hecho, a menos que hayamos obrado bien. No para la salvación, sino como buenos cristianos. Porque Dios ha preparado obras para nosotros. Somos hechura suya para que anduviésemos en esas obras. Y pues dice en segundo lugar, ambos siervos recibieron la promesa, te pondré delante de otras responsabilidades, de gobernar en su reino. Entonces, el trabajo no es una condena, hermanos. Entonces, el Señor nos va a poner en posiciones de responsabilidad en su reino. Y esta es recompensa. Amén. No es más trabajo, es recompensa. Y ambos fueron invitados a entrar en el gozo del Señor. Creo que vale la pena notar que aunque podamos pensar que la cantidad confiada a esos siervos es inmensa, mira lo que dice aquí. El Señor lo considera como poca cosa. Versículo 23. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sé de vosotros, esto no es poco para mí. Y pues nuestra vida debe ser de mucho valor para el Señor. Debemos usar nuestras vidas para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, otra cosa, vemos aquí el informe del tercer siervo. Y vamos a pasar un momento más aquí. En versículo 24 dice, pero llegando también él que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aunque aquí tienes lo que es tuyo. Un momento. Entonces, la verdadera naturaleza del tercer siervo quedó a descubierto en cuanto abrió la boca. ¿Vale? Fijaos que habló más que los otros dos juntos.
Los dos primeros siervos usaron 14 palabras cada uno para informar sus ganancias, pero el siervo perezoso usó 37 palabras para intentar justificar por qué en realidad por qué no había hecho nada. Entonces el siervo que había recibido un talento, escondió el dinero, devolvió la cantidad íntegra al amo. ¿Habéis escuchado estas personas que van ahí con detectores de metal, ahí encuentran cosas cavadas? Yo quiero ser uno de ellos, encontrar esos tesoros ahí, una vasija, una tinaja de monedas, y pues este sería fantástico. Eso es lo que la gente hacía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los banqueros como hoy tampoco eran buenos. Entonces cavaron en la tierra para guardar sus bienes. No había pérdida ni gasto. Entonces ahí está, guardado, salvo y sano. Estaba ahí todavía, pero el amo, ¿cómo fue su respuesta? Su reacción, furioso, ¿verdad? Nos sorprende, quizá incluso nos escandaliza su comportamiento. ¿Por qué respondió el amo así? Ahora, no es Dios, ¿vale? Este es el amo, Dios no es así. Pero en tiempos de Jesús se habría esperado lo contrario. No les sorprendió el comportamiento del mayordomo tercero, sino la reacción de amo. Enterrar objetos de valor era una forma común de proteger las posesiones, ¿vale? Para los oyentes de aquel entonces, los que están escuchando esa parábola, el tercer mayordomo se comportaba de la forma correcta, responsable. Para ellos, los otros dos mayordomos actuaron con imprudencia, y para obtener ese tipo de ganancias que se habría requerido una inversión de alto riesgo. ¿Vale? A.W. Tozer tenía razón a decir que lo que pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Si lo vemos a Dios como un tirano, lo interpretaremos todo a través de ese prisma, esos lentes. Algunos de nosotros quizás estamos secretamente enojados con Dios porque creéis que hizo algo o que dejó de hacer algo, en vuestra opinión, debería haber hecho otra cosa y estás enojado con Dios. O si estás enojado con tu padre, sería fácil enojarte con Dios. Si tienes un mal pensamiento de una mala relación con tu padre, como se dijo esta mañana, entonces puede resultar problemático tener una buena opinión de Dios. Todo eso está conectado, vinculado. Pero vuestras ideas preconcebidas os impiden verlo como un Dios bueno. Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Él está en control de todo, te ama y busca tu bien. Todo que te pasa es para tu bien, sea bueno, sea malo. Y Dios está obrando en todo eso. Por consiguiente, esas personas que tienen esa visión distorsionada, se niegan a servirle con lo que os ha dado. Entonces, vamos a ver la reacción de este tercer siervo, a dónde te conduce una visión errónea de Dios. Primero conduce a la búsqueda de culpables. Las primeras palabras del siervo. ¿Qué está haciendo ese hombre? Entonces, ¿qué está haciendo? Estaban destinadas estas palabras a esquivar la culpa. Señor, te conocía que eres, versículo 24, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo aquí es, yo sé que eres un hombre duro. Y revela que consideraba al amo severo y duro, buscando cualquier oportunidad para castigar, para hacer algo de
perjuicio. Desafortunadamente, así es como algunas personas ven a Dios. ¿Qué es tu concepto de Dios? ¿Cómo lo ves? Si no lo ves como un Padre amoroso, celestial, descrito en la palabra de Dios, o como en la parábola del hijo pródigo, sino como un tirano celestial, de corazón despiadado, entonces eso te va a afectar tu relación. Me alegro por el amor de Dios. Amén. Me alegro. ¿Dónde estaríamos sin su amor? ¿Sabes que no se menciona ni una sola vez en el Corán que Alá es un Dios de amor? Ni una sola vez. Solo en la palabra de Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor. Amén. Y observemos la respuesta del amo a este hombre en versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces el amo no está de acuerdo con ese hombre y simplemente le dice: si esto es lo que pensaste de mí, está bien. Entonces, ¿por qué no actuaste en consecuencia? ¿Por qué recibiste el dinero si sabías que ibas a hacer esto, que yo soy así, que no ibas a hacer nada? El problema es que el hombre nunca tuvo la intención de actuar como su siervo. Fingía serlo, pero no lo era. El amo acusó al siervo de ser malvado. La palabra en griego quiere decir malvado, ¿vale? Y pues malvado significa perverso, dañino, malicioso. Y el tercer siervo tergiversó deliberadamente tanto a su amo como a sí mismo. En lugar de asumir su culpa, se comporta como si el amo debía haberle reconocido y respetado su comportamiento cautelosa. Entonces, echa buscar culpables. Otro resultado de eso genera temor. Versículo 25, por lo cual tuve miedo, fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Una visión, hermanos, escuchen, una visión errónea de Dios siempre genera temor. Ahora debemos tener temor de Dios en el sentido de reverencia respecto, ¿verdad? Pero si Dios es nuestro Padre, no es un temor no es un temor en el mal sentido ¿cómo me explico? ¿Qué? Sí, temor en cuanto a alejarnos de Él, de no buscarle. Entonces, pero su temor se convirtió en una excusa para no haber intentado ni siquiera hacer algo por su Señor. Dios prefiere, escucha esto, Dios prefiere que intentes algo grande por Él y fracases. Escucha, Dios prefiere que intentes algo grande por Él y fracases a que no lo intentes en absoluto. Ese es un siervo que no vale para nada. Entonces, como buenos administradores de Dios, Dios nos ha revelado lo que es nuestra visión o concepto de Dios equivocado. Y el quinto y último principio de la mayordomía es comprender de lo que hacemos con lo que se nos ha dado tiene beneficios más allá de esta vida. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro, crujir de dientes. Entonces, por no haber usado responsablemente lo que se le había dado, le perdió todo, según el versículo 28. Y como verdaderos siervos del Señor, deseamos servirle hasta el límite de nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que cuando regrese seamos hallados fieles, dignos y trabajando para el Señor. Con todo que puedes hacer en esta vida, lo que haces para el Señor es lo que vale para siempre.
repito esto, con todo lo que puedes hacer en esta vida, lo que haces para el Señor es lo que realmente vale para siempre. Entonces, cuando el Señor regrese, solo hará una pregunta. ¿Qué has hecho con la vida que te di? ¿Qué has hecho con la vida que te di? ¿Y qué significa todo eso? Es como un maestro en un largo viaje que se retrasa. Confió en sus enseñanzas a sus discípulos. Algunos vivieron según sus enseñanzas y la aplicaron en su vida diaria, invirtiendo así, por así decirlo, en el mundo, trabajando, ganando otros. Otros simplemente hablaron de su fe, simplemente con aquellos que creían con ellos, como ellos. A veces ni siquiera hicieron esto, no hicieron nada, enteraron su fe, diciendo, después de todo, la religión es un asunto privado. ¿Has escuchado esto alguna vez? La religión es algo privado, es algo personal y realmente es entre mí y Dios. Entonces la religión es para estar ahí cuando lo necesites, así que está aquí en algún lugar enterrado bajo todas estas cosas y cuando lo necesito lo saco. Y claro, no puedo encontrarla ahora mismo, no sé dónde está, pero está aquí en algún lugar, al menos sé dónde buscar si alguna vez lo necesito. ¿Tu fe es así? ¿Tu relación con Dios es así? Bueno, por ahí cuando lo necesito. Dios de emergencias, es lo que lo llamo yo. La gente tiene accidente en la carretera, oh, Dios, ayúdanos. Dios de emergencia. Esa persona no sale bien parada en esa parábola. Está claro cuál es la postura de Jesús. Jesús está claro aquí. La religión dice, no es para guardarla, ni enterrarla, ni archivarla, ni conservarla, ni siquiera para transmitirla a otra persona. La religión es para invertir, usar, comparte, derrocha, arriésgate para el Señor, para el Señor. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esa parábola. Dice, espero que gastes, uses y inviertes en el mundo lo que te he dado, para que el mundo sea un lugar mejor, gracias a tu presencia y para glorificar al Señor Jesucristo con tu vida. Vamos a ponernos de pie y orar. Ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Padre amado, gracias, Señor.